yo fui muy retado y de verdad que he tenido esa intención en mi corazón con mi familia y en cada ministerio y reunión de ministerio que hemos tenido en este año hasta ahora, de que siempre esté presente la palabra de Dios, de que esté ahí guiándonos y mostrándonos y enseñándonos y retándonos. Y nos dábamos el reto como iglesia a aprender, a someternos y a vivir bajo la palabra. Charles nos hablaba del servicio y nos recordaba cómo el servicio es esa manera sacrificial de acercarnos a Dios, de vivir para Él, sin dejar a un lado la comunión que tenemos que procurar diariamente con nuestro Padre. Y hablábamos de la importancia de la comunión, de ser uno solo como iglesia, de no permitir que cosas nos separen, sino al contrario que nos unan, porque es la manera en que Cristo amó al Padre y como Cristo quiere que nosotros seamos, como uno solo. Y hace 8 días, Charles nos recordaba acerca de la adoración y de lo importante que es como iglesia vivir vidas de adoración, no solamente tener momentos de adoración, sino vidas enteras de adoración y de obediencia. Ha sido para mí un excelente tiempo en la palabra del Señor, espero que para ustedes también, espero que como iglesia también hayamos aprendido bastante de este tema y hoy vamos a ver una última letra. Esta última letra es el resultado. Si como iglesia nosotros proclamamos la palabra, estamos enseñándola, estamos constantemente sirviéndonos los unos a los otros, guardamos la comunión del cuerpo de Cristo y adoramos sinceramente, la consecuencia como iglesia es que va a haber una reproducción. Es decir, que el evangelio se expande, que más personas llegan a Cristo y eventualmente en la guía del Espíritu Santo y la manera en la que Él nos quiera guiar como iglesia, habrá reproducción, crecerá el reino de Dios de alguna manera a través de nosotros. Pero más que simplemente una consecuencia y algo que debemos dejar como para que suceda, a ver si de pronto sucede, lo que hoy quiero que manifestemos como iglesia y que veamos a partir de la palabra de Dios es que la reproducción no es una opción, ni es algo que escogemos o no escogemos, sino al contrario, hace parte vital de quiénes somos como iglesia, de quiénes somos como iglesia. Entonces, comencemos hablando de lo siguiente. La reproducción hace parte de la misión de la iglesia. Es lo que le estaba comentando ahorita hace unos segundos, que el hecho de vosotros poder expandir el reino de Dios y pensar en qué otros lugares, de qué otras maneras Dios quiere obrar, hace una parte esencial de la misión, de lo que somos, de lo que Dios desea para nosotros. Acompáñame a Mateo, capítulo 28, versículo 18. Ciertamente Dios nos ha llevado muchas veces y creo que nos seguirá llevando este pasaje durante el año. Pero en este pasaje en particular, Mateo 28, versículo 18, dice lo siguiente. Acercándose Jesús les dijo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a guardar todo lo que les he mandado, y recuerden, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Hemos meditado en este pasaje varias veces en diferentes aspectos de pescar, pero hoy quiero que pensemos en uno en particular. Jesús se encuentra hablando con sus discípulos. Aquí está dando las instrucciones de lo que ellos van a hacer como cuerpo y como iglesia mientras que Él vuelve por segunda vez. Y les da una instrucción muy clara. La hemos hablado, dicen vaya y hagan discípulos. Pero fíjese conmigo a dónde los está enviando Jesús. ¿En qué dirección quiere Él que vayan? Dice que deben ir a todas las naciones. Póngase en los zapatos de los discípulos por un segundo, ¿ok? Aquí están los 11, 12 ya no eran 11, más los que estaban ahí con María, con todos los demás seguidores. Era un grupo grande de personas, pero de todas maneras eran pescadores. Ninguno tenía experiencia ministerial, de pronto no tenían la mayor cantidad de recursos. De hecho, la iglesia oficialmente no ha sido establecida aún. No tenían un lugar de reunión, no tenían un grupo de alabanza, no tenían un montón de cosas como iglesia establecidas. Y aquí está Dios, aquí está Jesús diciéndoles qué deben hacer, y los reta y les dice: vayan y hagan discípulos en Jerusalén. No, ¿cierto? Vayan y hagan discípulos ahí en Galilea, que ahí sí los escuchan y ahí van a estar tranquilos. No. ¿Cuál es el reto que presenta? Vayan y hagan discípulos ¿a dónde?
a todas las naciones. Y algo bien interesante es que en el griego original todas significa todas. Es cada una de ellas. Entonces, ¿dónde está la barra? La barra está altísima. El lugar a donde deben apuntar no es simplemente un sitio, sino que son todas las naciones. Desde el arranque, la perspectiva que Cristo quería que la iglesia tuviera era una perspectiva de una misión gigantesca y grande. En otro momento, cuando Jesús sigue especificando esa palabra y ese mandamiento a sus discípulos, en el libro de Hechos leemos lo siguiente. Aquí está Cristo una vez más dándole instrucciones a sus discípulos de qué deben hacer. Hechos capítulo 1, versículo 8. Hechos capítulo 1, versículo 8. Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán testigos. Quiero que mire conmigo las ciudades donde van a ser testigos. ¿Empiezan dónde? En Jerusalén. Pero no tenían que quedarse en Jerusalén. Jerusalén era la ciudad principal. Un punto bien estratégico, por cierto, porque me encanta cómo Dios es un Dios de estrategia. ¿Por qué empezaron en Jerusalén y no en Galilea? ¿Dónde iba a llegar todo el mundo a visitar cuando vinieran de las fiestas de los israelitas de todas las partes de Asia? A Jerusalén. Y de hecho en el Pentecostés están en una fiesta de estas. Pedro es lleno del Espíritu Santo, predica el Evangelio y los miles de personas que se añadieron ese día no fueron para la iglesia local. O sea, no fueron que se añadieron 5,000 personas a la iglesia local ese día. Eran 5,000 personas que estaban visitando Jerusalén de todas las partes, de todas las lenguas donde los estaban escuchando ellos, y luego vuelven a sus diferentes ciudades y en un solo día la iglesia se expande no solamente localmente, sino en diferentes lugares del mundo. Muy estratégico ese punto de Jerusalén. Pero él no quería que se quedaran ahí. Luego de Jerusalén los envía y dice, y vayan también a toda Judea, a toda Judea. Era la zona, ya no era una ciudad, sino una región, cubriendo todos los pueblos que ellos habían visitado y que Jesús había visitado, y los envía a esos diferentes pueblos pequeños que quizás no tienen tanta influencia. Quizás a esos pueblos no iban a llegar otros extranjeros. Quizás no eran puntos tan estratégicos para el evangelio, pero eran lugares que necesitaban el evangelio. Pero no se debían quedar en Judea. No solamente en estar contentos en decir, listo, llegamos a Jerusalén y a Judea, los israelitas creen en el Señor. Inmediatamente Jesús les da un tercer lugar. Y este lugar, yo creo que a más de un discípulo le pasó un escalofrío por detrás cuando lo escuchó. Porque después de Judea, ¿debían ir a dónde? A Samaria. Ahí se pueden ver mi pulso de maraquero, que es re malo. Pero Samaria, ¿por qué Samaria era tan sorprendente? Recuerden que Samaria era un lugar que los judíos despreciaban profundamente. Los samaritanos representaban para los judíos aquellos israelitas infieles que se habían mezclado con otros pueblos y que distorsionaban la palabra de Dios. Dicen los escritos antiguos de los judíos que el samaritano tenía igual valor a un perro. Y si era posible para un judío caminar del punto A al punto B y pasar por Samaria, prefería gastar más dinero y más tiempo e ir alrededor que pasar por ese lugar. Ahora el Cristo los estaba retando, no solamente a empezar en un punto estratégico, no solamente a ir a los lugares también de necesidad, sino que en la visión de Cristo para la iglesia estaba que la iglesia fuera también a esos lugares donde no iba a ser cómodo, a esos lugares donde iba a ser difícil, a esos lugares donde incluso ellos mismos quizás no tenían fe de que la gente pudiera creer o hacer algo para el Señor. Pero allí era el lugar a donde Dios quería enviar, Samaria. Y luego de eso debían quedarse contentos en decir, listo, la región ya está para el Señor. Hemos llevado el evangelio a toda esta región, ahí paramos. ¿Cierto que no? ¿Qué es lo que sigue? Y luego hasta los confines de la tierra, hasta el último rincón de este globo terráqueo. Los discípulos, la iglesia,
debía mantener esta mentalidad de expansión, de reproducción, al punto en que hasta los confines de la tierra debían llegar. Recuerden conmigo rápidamente el libro de Hechos. Miren cómo Dios enfoca a la iglesia de esa manera. Él y Cristo les dice: quédense en Jerusalén. Aquí voy a establecer mi iglesia, aquí van a empezar, aquí van a ser llenos del Espíritu Santo. Y sucede. Los discípulos son muy juiciosos, se quedan en Jerusalén, se encuentran orando, aguardando el poder del Espíritu Santo, y el Espíritu llega en Pentecostés, llena a los discípulos, proclaman el Evangelio y la iglesia crece. Crece e incluso proclaman en medio de la sinagoga, son perseguidos, pero no les importa, siguen proclamando. Y luego comienzan a sentirse cómodos y siguen en ese lugar. Y de pronto uno que otro empieza a ir a Judea. Pero ¿qué hace Dios de una manera sobrenatural? Si la iglesia no quiere salir, la esparce. Y entonces tenemos a nuestro primer mártir, Esteban, quien proclama la palabra de Dios y luego de proclamarlo es martirizado y empieza una gran persecución y toda la iglesia es dispersada. Pero ¿saben qué? Hay algo maravilloso de esta iglesia, que era una iglesia sana, era una iglesia fuerte, era una iglesia que pescaba. Porque cuando salen, no salen quejándose de Dios. No salen dispersos diciendo: pero Señor, pero ¿por qué? Si estábamos tan bien en Jerusalén, si la iglesia estaba creciendo, si ya teníamos grandes números, si habían muchas personas, ¿para qué nos dejas traer persecución? ¿Para qué traes esto a nosotros? Ninguno de ellos sale de esa manera, sino que salen y ¿qué hacen? Proclaman, siguen enseñando, siguen sirviendo, siguen teniendo comunión y adorando a Dios. Y en los lugares donde llegan, la palabra de Dios es proclamada y la iglesia comienza a reproducirse y a expandirse. Claramente la iglesia en Jerusalén se vio debilitada, pero continuó porque ellos también estaban fortalecidos por el Señor. Luego de eso la iglesia crece al punto en que los gentiles llegan al Señor. Y a tal punto que se crea una iglesia en Antioquía, una ciudad completamente gentil. No habían judíos en ese momento y por eso la gente los comienza a llamar cristianos en esa ciudad, porque no habían judíos. ¿Cómo los llamamos a estos? No son los que siguen a Cristo, son cristianos. Y en esa iglesia de Antioquía, una de las iglesias más fuertes de toda Asia, con un liderazgo supremamente fuerte, tenían 4 grandes hombres, 4 fuertes predicadores, y entre ellos estaban Pablo y Bernabé. Pero esta iglesia oraba, dependía del Señor, era sensible a la guía del Espíritu Santo. Y en oración como iglesia reciben la dirección del Espíritu de Dios que dice: apártenme a Pablo y a Bernabé. ¿A quiénes? A Pablo y a Bernabé, al mejor predicador y al mejor pastor. ¿Cómo así? Sí, apártenlos para la obra del ministerio. Y con amor, con diligencia, Antioquía ora por ellos, los encomienda la gracia y resulta en la expansión y en la reproducción de la iglesia, plantándose iglesias por toda Asia Menor. La reproducción no es una opción. La reproducción no es decisión nuestra, es parte de la misión de Dios para la iglesia. Tenemos que ser sensibles a la dirección del Espíritu Santo. No simplemente salimos a donde querramos, vamos donde sea o hacemos en cualquier momento por emoción. No. Si leemos con cuidado el libro de Hechos, vemos que aquel que dirigió cada uno de los pasos de la iglesia fue el Espíritu de Dios. Y somos sensibles a eso y esperamos en Él de esa manera. Pero como iglesia, hermanos, yo quiero que tengamos esa conciencia. Porque es muy fácil sentirnos cómodos, muy bendecidos como lo hemos sido, y dejar a un lado la idea de que Dios quiere que reproduzcamos. Pero no debe dejar a un lado. Debemos orar por ella, debemos ser sensibles a la voz del Señor y estar listos para cuando Dios nos diga qué puede suceder. Y puede suceder de muchas formas. Puede suceder a través de nuevos ministerios que el Señor permita que la iglesia tenga. Puede suceder a través de apartar personas como a Pablo y a Bernabé y que Dios diga: van a enviarlos a un nuevo lugar, a una nueva ciudad, a un nuevo punto de esta ciudad, a un nuevo país, a otra cultura en otro lugar. Estamos dispuestos en ese momento a apoyar, a estar ahí, a poder perseverar en esa dirección que Dios nos dice. Quizás sea un grupo de personas donde Dios nos dice: van a ir a otra zona de la ciudad a reproducir lo que hoy tienen acá. Y a veces para nosotros es un gran temor ese tipo de situaciones. Tememos porque tememos perder lo que hemos construido,
lo que hemos ganado, lo que hemos hecho. Pero debemos estar dispuestos a seguir la dirección del Espíritu de Dios. Para pensar en reproducción, hay que pensar en lo siguiente. La reproducción requiere sacrificio. Hay un precioso pasaje en Juan. Aquí está Jesús hablando nuevamente. Y eso es una actitud que, mirando a Jesús, es digna de ser imitada. Jesús le respondió, Juan capítulo 12, versículo 23. Ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. En verdad les digo que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce mucho fruto. El que ama su vida la pierde, y el que aborrece su vida en este mundo la conservará para vida eterna. Fíjese en este concepto tan interesante que Jesús está diciendo. Está hablando de sí mismo. Él está hablando y pensando en el momento en que ya se acerca la cruz y se acerca el momento de su glorificación. ¿Y qué está diciendo Cristo alrededor de eso? Dice que si el grano de trigo no hace dos cosas, ¿qué debe hacer? Caer y morir. Si no hace eso, se queda solo. Y es una realidad de la naturaleza. Coja una semilla, ponga esa semilla al sol fuera de la tierra. Presérvela de pronto en una botellita y guárdela ahí para que la pueda ver todos los días en su escritorio. Esa semilla algún día se volverá en 2 semillas, 3 semillas o más. Será muy bonita, la podrá contemplar, la podrá ver, pero nunca se reproducirá. Para que esa semilla se reproduzca y genere muchas otras semillas, ¿qué tiene que hacer? Tiene que caer en tierra. O sea, tiene que ir al lugar donde cumple su propósito como semilla. Y tiene que dejar de ser semilla. Tiene que morir. La semilla muere, se transforma en una planta y la planta crece, se reproduce y genera muchísimas más semillas. ¿No es eso lo que hizo Jesús por nosotros, hermanos? Él no preservó su propia vida y no preservó su propia integridad, su propio ministerio, su vida en esta tierra, sino que tomó la decisión de sacrificarse, de morir. Ninguno hubiera pensado en eso, que el líder muriera, que el Cristo, que el Hijo de Dios diera su vida. Los mismos discípulos no lo podían creer. Pedro, cuando Jesús les dice esto por primera vez, ¿se acuerdan cuál es su reacción? No, Señor, de ninguna manera, no puedes tú morir. Apártate de mí, Satanás. En el jardín de Getsemaní aún no está convencido de que Cristo deba morir. ¿Y qué hace Pedro? Saca la espada, la desenvaina mal desenvainada y le corta una oreja por aquí a un siervo. Y él todavía no puede pensar que Cristo vaya a morir. Pero Cristo la tenía clara. Para que haya crecimiento, debe haber sacrificio. En la historia de la iglesia, como dijimos, es igual. En Hechos capítulo 7 vemos a un personaje muy precioso de la iglesia que se llama Esteban. Esteban estaba proclamando la palabra de Dios. Era uno de los diáconos de la iglesia. Era una de las personas que Dios usó para alcanzar a los samaritanos para el pueblo de Dios. Y Esteban es acusado falsamente. Se presenta delante del concilio, les hace una exposición del Antiguo Testamento increíble y al final de ese pasaje dice lo siguiente: pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, fijó los ojos en el cielo y vio la gloria de Dios y a Jesús de pie a la diestra de Dios. Y dijo: veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie a la diestra de Dios. Entonces ellos, los judíos, gritaron a gran voz, se taparon los oídos y se lanzaron a una contra él. Y echándolo fuera de la ciudad, comenzaron a apedrearlo. Y los testigos pusieron sus mantos a los pies de un joven llamado Saulo. ¿Quién es este Saulo? Saulo es el viejo nombre de Pablo. Y aquí está este joven contemplando el sacrificio de uno de los diáconos de la iglesia. Y mientras lo apedreaban, Esteban invocaba al Señor y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y cayendo de rodillas clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, murió. Y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. Y en aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria, excepto
los apóstoles. Sacrificio. Esteban dio su vida, la entregó por la proclamación del evangelio. ¿Y cuál fue el resultado? Un joven llamado Saulo, viendo cada una de estas cosas, fue testigo de ello. Yo creo que por noches, la manera en la que reaccionó Esteban, diciendo: Padre, no les tomes en cuenta este pecado. No había terror en la cara de Esteban, no había temor a la muerte. Y esto rondó el corazón de ese joven Saulo hasta el día en que Jesús se le presentó y le dijo: Saulo, Saulo, dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y de la vida de Pablo salió todo un movimiento increíble de iglesias que nos ha traído hasta el día de hoy. Ustedes conocen, ya yo les he hablado de estos misioneros, creo que en la iglesia, en el local anterior también lo vimos, pero esos son los 5 de Ecuador. Son 5 misioneros que en 1956 dieron su vida en las misiones al proclamar el evangelio a una tribu en Ecuador y ser asesinados por esa misma tribu. Un desperdicio para mucha gente de potencial, grandes predicadores, excelentes misioneros, y entregaron su vida. Entre ellos, si ven el tercero, se llama Peter Fleming. Pete Fleming es el tío de nuestro Jaime Fleming, el misionero que inició la iglesia aquí en Bogotá. Pete Fleming, con su muerte, y más todos estos, Jim Elliot y los demás, inspiraron una generación entera de misioneros en los 60, que salieron a multitud de lugares, entre ellos Colombia, entre ellos Bogotá. Entre ellos un joven llamado Jaime Fleming, que al ver el ejemplo de sacrificio de su tío, decidió también ser misionero en un país que en los 80s era considerado como uno de los países más peligrosos de todo el mundo. Y cuando Wycliffe y demás agencias misioneras estaban jalando a sus misioneros en Estados Unidos, el Señor estaba enviando por el deseo de sacrificio a familias como ellos para plantar una iglesia que hace 25 años comenzó y que hoy en día es fruto de bendición y de salvación para todos los que estamos aquí. Pero todo eso requiere sacrificio. Permítame o escuche la historia conmigo una vez más de estos 5 misioneros y veamos la manera en la que Dios usa el sacrificio para traer vida. ¿Tenemos audio? My father and the other 4 missionaries definitely knew it was dangerous, but they were willing to give up their lives in order for the Waodani to know the truth, what we believe to be the truth. My father arrived in Ecuador in March 1952 to be a missionary to indigenous or primitive tribes in the Amazon jungle. He found out about the Waodani. They used to be known as the Aucas, now the Waodani, through another missionary who had been in Ecuador. This missionary said that the Waodani were very violent, Stone Age, and they knew nothing about the outside world. It just caught his heart, and he felt that those were the people he was supposed to go to. My father and the missionary pilot, Nate Saint, took several flights over the Amazon jungle looking for this group of Indians, and eventually came upon this one very small settlement of the Waodani. I saw a thing that thrilled me. It seemed an old man stood beside the house and waved with both of his arms as if to signal for us to come down. Aucas, waving at me to come. Nate Saint, the pilot, by that time had found a spit of a beach along the Curaray River that he knew the Waodani could walk to. These 5 men decided to set up camp on that little beach. After 3 days of waiting at the camp, there were 3 Waodani that came out of the jungle, 2 women and 1 young man. The joy of the 5 men was that they were perfectly friendly and there didn't seem to be any hostility at all.
But the Waorani were, of course, suspicious of these white men and really had no idea of the goodwill that the white men had for them. They might be deceiving them, they said. They might be tricking us, and we better kill them before they kill us. We believe it was around 3 p.m. 10 men arrived at the Palm Beach, and with their spears, they brutally speared all 5 of the men and left the bodies in the water. After my father's death, my mother got to know 2 Waorani women who had fled the tribe because of the violence. And they said, we want you and the sister of Nate Saint, we want you to come and tell our people about God. While we lived with them, and we were there almost 2.5 years, I, of course, got to know all of the tribe and the 10 men who had done the killing. Amazingly, I really don't remember being afraid of them. They were always laughing, and they would always make my mother laugh. So I simply enjoyed being with them. When passing through. Of course, it was a tragedy, and of course, I often wished that I had known my dad, still do. But I really believe that God allowed this to happen so that more and more people could actually see what real commitment to Christ means. And I really don't believe their lives were wasted. La reproducción requiere sacrificio. Y de pronto el Señor, en medio de este año, este tiempo, los siguientes años, demanda sacrificios de nosotros. De hecho, a diario lo demanda. Cada servicio que hacemos al Señor requiere sacrificio. La adoración a Dios requiere sacrificio. El morir diariamente a nuestro ego y a nosotros mismos requiere sacrificio. Pero debemos estar dispuestos a darlo, entendiendo que cualquier sacrificio que hagamos nosotros será para la gloria de Dios y para la expansión del reino de Dios. Finalmente, la reproducción requiere obreros, requiere de personas. Y eso es algo que me impresiona a mí de Dios. No lo entiendo, pero me impresiona grandemente. En Mateo capítulo 9, versículo 35, dice que Jesús recorría todas las ciudades y las aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Eso fue lo que Jesús hizo durante 4 años. Andaba de pueblo en pueblo y visitaba la sinagoga, predicaba, sanaba enfermos, veía la gran necesidad que tenían las personas, las multitudes que se acercaban a seguirlo. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas, como ovejas que no tienen pastor. ¿Y qué hace Jesús frente a esta situación? Jesús no se devuelve y mira al Padre y dice: Padre, envía varios ángeles para ministrar a todas estas personas. Tampoco dice: ok, creo que voy a aplazar mi muerte unos 8 años más porque necesito predicarle a todas estas personas y atender a todo el mundo. No, Jesús se voltea a sus discípulos y les dice a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos. Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Es impresionante que este sea el gesto de Jesús. Que este sea el gesto de Jesús. Mire, yo estoy completamente convencido, creo que ya lo he dicho aquí desde el púlpito un par de veces. Dios me ha dado el privilegio y la oportunidad de viajar a otros países, de hablar con otros misioneros en diferentes lugares del mundo, y yo estoy convencido de que Colombia es un lugar especial, donde hay una ventana de oportunidad para proclamar el evangelio como lo hay en muy poquitos países en todo este mundo. Nos hemos dado cuenta con el grupo de evangelismo cuando hemos salido que la gente está dispuesta, está ansiosa, tienen necesidad, están confundidos, como lo dice acá, abatidos y angustiados como ovejas que no tienen pastor. Y oramos por ellas y queremos que Dios los alcance. Pero Jesús está diciéndonos a nosotros: sí, oren.
pidan al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Pero ¿saben qué? Dios nos responde y nos dice, claro que sí, ya tengo un excelente obrero. Qué bueno, Señor, ¿dónde está? Ven, acompáñame. ¿A dónde vamos? Aquí, sígueme aquí a tu cuarto. ¿Está escondido acá? No, sigue. Entra al baño. Ok, mira aquí al espejo. Ahí está el obrero. Ese es el obrero que la mies necesita. Cada uno de nosotros, en sus habilidades, en el tiempo que tienen, en los dones y talentos que cada uno de nosotros Dios nos ha dado, somos parte de los obreros que Dios quiere enviar a la mies. No estoy diciendo que todos acá tienen que ser obreros de tiempo completo, que todos acá tienen que buscar un lugar en el otro país a donde irse, que todos deben predicar el evangelio aquí desde una plataforma. No, estoy diciendo que cada uno de ustedes tiene un lugar especial donde Dios los ha puesto, una familia en particular donde son testimonio, una universidad, un colegio o un trabajo donde son la luz y la sal de este mundo. Y si somos esos obreros de Dios y estamos dispuestos, nos vamos a sorprender de la manera en la cual Dios quiere recoger una gran cosecha. No es necesario que cada uno haga algo supremamente extraordinario. Es necesario que cada uno sea fiel a hacer lo que Dios ha pedido a cada uno de nosotros. Este video lo hemos visto ya un par de veces, pero vale la pena recordar que Dios usa individuos para alcanzar de maneras extraordinarias a los demás. Él es Andrés. Andrés se convirtió en seguidor de Jesús hace 2 semanas. Aún sigue dando sus primeros pasos. Se hizo creyente aparentemente por Carla, y ellos no se conocen. ¿Cómo puede ser esto posible? Bueno, veamos cómo sucedió. Carla amaba a Jesús desde muy temprana edad y durante la universidad su vida fue de gran impacto a sus amigos. A pesar de que los estudiantes se exponían a muchas tentaciones, ella no fue parte de eso. Ella estaba comprometida con su fe que inspiraba a su amiga con quien ella vivía. Liz le confesó a Carla que ella quería tener eso que le hacía tener esa fe, y ella creyó. Años después, en el primer trabajo de Liz, conoció a Jorge. Jorge fue atropellado por un conductor alcoholizado cuando él tenía 13 años. Él aún tenía resentimiento y coraje por lo sucedido. Jorge y Liz se hicieron amigos y no pasó mucho tiempo cuando empezó a ir a la iglesia con Liz y su esposo. Después de un tiempo, en la búsqueda de respuestas, le entregó su vida a Cristo. Jorge se convirtió en un conferencista. Cuando él se convirtió en creyente, Jorge tuvo una nueva perspectiva de la vida. Expresaba públicamente y sin rencor lo que le habían robado y lo agradecido que estaba por la segunda oportunidad que se le había otorgado. Un día él compartió sobre cómo superar las dificultades y escoger la alegría. Fue un mensaje que tenía tanta pasión que inspiró a las personas a compartir su video en internet. El video de Jorge también inspiró a Mario. Si alguien realmente necesitaba ser inspirado, era él. Tenía muchos problemas. Vivía como un esposo indiferente, un padre ausente y un pésimo amigo. Nadie lo odiaba más de lo que él se odiaba a sí mismo. Todo eso cambió el día que miró a Jorge en ese video. Él rindió su miserable vida a Dios y fue transformado. Ahora él sabía lo que tenía que hacer. Mario trabajó duro para rescatar a su familia y al mismo tiempo empezó a trabajar con jóvenes adultos que se encontraban en peligro de echar a perder sus vidas. Uno de esos jóvenes era Andrés. Andrés nunca conoció a su padre. Siempre estaba brincando de una mala decisión a una peor. Por eso mismo siempre tenía problemas con la ley. Nadie le había enseñado cómo tener una vida digna. Y todo eso terminó cuando conoció a Mario. Él se convirtió en la figura paterna que Andrés nunca pudo tener. Y con él aprendió sobre honestidad, autocontrol, integridad y de dónde venían todos esos principios. 2 meses después, Andrés realizó un acto público de su fe en Cristo. Y por supuesto, Mario estaba ahí. Ahora puedes ver la conexión. Andrés fue impactado por Mario, que fue influenciado por Jorge. Jorge recuperó la alegría con Liz, que conoció a Jesús gracias a Carla. Gracias a que Carla compartió su fe, la vida de Andrés fue transformada. Interesante. Estas 2 vidas conectadas no se conocen y nunca se conocerán.
Cada uno de ustedes tiene el potencial de afectar vidas que quizás de pronto ni siquiera llegaremos a conocer y a entender, pero lo tenemos. De pronto algunos de ustedes en una predicación como este hombre delante de muchas personas, de pronto otros en sus estudios y en las relaciones diarias que tienen, quizás algunos otros en los trabajos y en los encuentros que Dios trae a nuestras vidas. Pero si cada uno de nosotros se dispone a proclamar el evangelio y a tener esa mentalidad de reproducir la fe que nosotros hemos tenido, de seguro podremos afectar la vida de muchos y podremos darnos cuenta que al final del día como iglesia hemos cumplido con su misión. Seamos sensibles, iglesia. Estemos dispuestos a la guía del Espíritu de Dios. Tengámoslo en mente como una parte clara de nuestra misión y de nuestro ADN. Continuemos preguntándole al Señor, ¿cómo quieres tú, Señor, que proclamemos? ¿A dónde quieres tú, Señor, que vayamos? ¿Cómo quieres que lo hagamos? Y estemos dispuestos a hacer el sacrificio que sea necesario y a ir a donde Dios quiera llevarnos en el momento en que Dios lo pida. Como iglesia, es nuestro profundo anhelo que podamos juntos cumplir con lo que Dios quiere que seamos como iglesia. Esforcémonos por hacer lo que Dios nos ha pedido, con los ojos puestos en Jesús, y veremos grandes resultados de parte del Señor. Permítame orar. Padre, gracias, muchas gracias por el reto que tú nos has presentado como iglesia frente a esta serie de predicaciones, mi buen Señor. No queremos echarlo en saco roto, no queremos simplemente ser oidores y no hacedores de tu palabra. Cada una de estas letras nos ha presentado retos muy grandes a esta congregación, mi buen Señor, a nosotros como individuos y a nuestras familias, mi buen Rey. Yo te pido, no nos dejes olvidar de ellas, no nos dejes dejarlas a un lado, mi buen Señor. Al contrario, mi buen Rey, cámbianos, transfórmanos, ayúdanos, mi buen Señor. Padre, perdónanos por ese enfoque en nosotros mismos que a veces es tan fácil de caer, mi buen Señor. Y donde se nos olvida que tenemos un propósito mucho más grande, que tenemos un propósito mucho más eterno y que tenemos, Padre Santo, un propósito que puede afectar las vidas de muchos a nuestro alrededor. Rey, como iglesia, Padre Santo, coloca nuestros ojos en la mies. Danos la disposición de ir por ella, mi buen Señor, de proclamar el evangelio, Padre Santo. Y aquí estamos. Esta iglesia se dispone delante de ti. Esta iglesia, mi Señor, se rinde a tus pies, mi buen Señor, para poder, Padre Santo, hacer lo que tú quieres que haga. Señor, henos aquí. Aquí estamos, Señor, rendidos a tus pies, mi buen Señor, para que tú nos lleves donde quieras llevarnos, para que tú seas el que sea el centro de nuestras vidas y para que tú, mi Señor, te glorifiques por medio nuestro. En el precioso nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. Dos cositas, permítame terminar con dos cosas. Primero, darle la bienvenida a dos invitados de nuestra amiga Luz Mila Mendoza. Hoy trae a Oscar Calderón y María del Carmen. Si quieren levantar sus manos, debemos darles la bienvenida. Bienvenidos. Oscar y María del Carmen, aquí a la salida se encuentra hoy, aquí se encuentran Brian y Diana, que van a acompañarnos ahorita al final del culto para darles un regalo en el segundo piso y darles una bienvenida a nuestra iglesia si quieren acompañarlos, por favor. Y por último,